¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos del Abismo. Desde empezar, como ya lo vieron en el intro, y como ya lo vengo anunciando hace unos días atrás, estamos muy próximos a empezar la formación El Sinuoso Camino de la Noche. Una aproximación teórico-práctica al sendero de la mano izquierda en Occidente. La formación que, dicho sea de paso, se hará a través de Aula Arcana, cuyo director es Carlos Sánchez, quien ya ustedes tuvieron la oportunidad de conocer aquí en uno de esos videos que he subido cuando entrevisto otras personas que tienen proyectos afines a la magia y al ocultismo. Ya tenemos algunos espacios ocupados, todavía quedan un par de plazas disponibles. El inicio de esa formación será en octubre, iremos en lo que es octubre-noviembre, así que para todos aquellos que estaban esperando esa formación intensiva, donde nos estaremos viendo semana con semana, abordando esos diferentes puntos y aspectos, todavía tienen la posibilidad de apuntarse a ello. En la descripción de este video les voy a dejar anclado el link para que vayan y conozcan toda la información y se puedan inscribir. El día de hoy he querido traerles uno de esos videos que tocan temas que podríamos decir son transversales a todo aquel que esté dentro de la magia, del ocultismo y de la espiritualidad por medio del misticismo, indistinto de cuál sea su aproximación, sendero de la mano derecha, sendero de la mano izquierda, paganismo, etcétera, etcétera. Y me pareció muy importante traerlo a colación porque esta es una de las premisas con las que muchas personas a las que les he dado asesorías personalizadas vienen hacia mí. Muchos manifiestan de alguna forma que han perdido o que sienten que han perdido la conexión con los espíritus. De alguna forma podríamos decir que ellos sienten que ya no son escuchados, que no sienten la misma presencia que percibían antes en sus rituales, en sus ceremonias, en sus operaciones, cuando llamaban a estos espíritus. En su lugar parece que hubiera una especie de vacío, de no contestación. Y la respuesta de por qué esto podría estar sucediendo no es una sola. Depende de varios factores que justamente vamos a estar abordando dentro de este video. Una de las grandes razones por las que muchas veces se produce esta desconexión es debido a que por las rutinas, los estilos o modos de vida, incluso las ocupaciones del practicante, le llevan en muchas oportunidades a presentar pausas dentro de su práctica, lo que se podría traducir en una especie de silencio espiritual. ¿Por qué? Porque hay que establecerlo desde ya. Hay que tener en cuenta que el vínculo con los espíritus, esta actividad, es algo que se debe de trabajar constantemente. De todas formas, hay que tener en cuenta que no es lo mismo dejar de presentar ofrendas, por decir algo, durante un mes o un par de semanas que durante 3, 4, 5, 6 meses o incluso mucho más tiempo. También hay que tener en cuenta que no podemos tratar de trasladar completamente las dinámicas que como seres humanos tenemos hacia el tema de lo espiritual y del misticismo. No funciona igual. Pero sí podríamos decir que después de determinados días, uno sí puede comenzar a percibir la necesidad de tener que hacer ofrendas, de tener que hacer sus rituales, sus prácticas y demás. Pero si no se puede atender a ese llamado, será entonces aquí donde comience a haber un resquebrajamiento, si lo queremos llamar así, o un debilitamiento del vínculo con el mundo espiritual o con los espíritus propiamente. Hagamos una pequeña analogía con respecto al tema de la fortaleza del vínculo. Es lo mismo que sucede con la actividad física. Una persona que hace ejercicio regularmente llega a un punto en el que entra a tener un estado físico adecuado. Pero si deja de hacer ejercicio durante muchos días, entonces de alguna forma el progreso que había conseguido comienza a disminuir y ya no va a poder encontrarse en el mismo punto. De tal manera que muchas veces cuando tenga que reiniciar sus actividades, pues le costará y casi que será como si tuviera que arrancar un poco de cero. No es completamente así como sucede en el tema de la magia, pero me parece que esa analogía cabe, porque muchas veces tenemos que entender que lo que recibimos es directamente proporcional a lo que hacemos. Me ha pasado que han habido personas que me han dicho, oye, es que sabes qué, yo venía haciendo esta serie de rituales, ceremonias, prácticas, y al principio todo muy bien, pero ya luego no volví a percibir nada. Y se les pregunta, bueno, ¿y cuánto estás dedicando de tu práctica a la semana? No, es que no tengo tiempo, es que tengo mucho trabajo, es que de pronto me alcanza una sola vez a la semana para poderlo hacer. Entonces ahí es donde uno les dice, ok, entonces ese mismo esfuerzo que estás pudiendo colocar, sea por tu propia decisión o porque es un motivo de fuerza mayor, esos serán los resultados que te va a entregar y a otorgar.
Es así con cualquier cosa en la vida, me atrevo a decir yo. Entre más se le invierta tiempo, dedicación y demás, más resultados habrán. Entre menos se hagan, menos resultados habrán. Entonces hay que tener muy en cuenta eso a la hora de poder analizar por qué posiblemente uno podría estar sintiendo que ese vínculo se está debilitando y por qué ya no se están recibiendo las respuestas que antes sí se recibían. Si les parece bien, para ponerlo en ejemplos más concretos, vamos a colocar una serie de razones o posibles razones por las que se podría estar presentando el debilitamiento en la conexión espiritual. Por supuesto, la primera de ellas es la falta de práctica o la constancia, como bien lo dijimos, sobre todo si el practicante está apenas dando unos primeros pasos. Muchas veces hay que desembarazarse de las posibles ideas que uno se quiera llevar a lo que puede esperar con un ritual, con una práctica, con una invocación, con una conjuración, con un llamado. La magia y los rituales en muchas oportunidades no nos van a brindar esta especie de respuesta tipo poltergeist, si se quiere ver así, de que va a haber ruidos y las velas se van a mover estridentemente y van a haber sonidos. Esas cosas pueden llegar a pasar con el tiempo, pero van a depender de muchos factores. Y en muchas oportunidades, la actividad, por ejemplo, de estructuras como las que se manejan en la magia moderna, digámoslo así, de utilizar una vela, un sigilo, de hacer un llamado, pueden resultar siendo actos más bien pasivos, entre comillas, que van a necesitar que haya una cierta sensibilidad en el practicante que se haya conseguido para poder percibir lo que se mueve a partir de hacer esos diferentes llamados, de colocar velas y demás. Entonces, en muchas oportunidades puede pasar que los practicantes se desanimen porque no reciben estas respuestas estrambóticas a nivel físico y eso va a hacer que efectivamente el trabajo sea todavía mucho más lento y pausado y que la posible conexión que se haya podido establecer se vaya a debilitar. Vuelvo y repito, se entiende que hay trabajo, estudios, obligaciones, la llegada de un nuevo miembro en la familia, como en el caso de aquellos que tienen hijos, es algo que puede marcar mucho el hecho de que se tenga que pausar la práctica o, por ejemplo, tenerse que mudar hacia un sitio donde uno no puede tener su altar o muchas razones pueden haber que sean de causa mayor. Sin embargo, hay que recordar que la magia no se limita únicamente a lo que podamos hacer frente a un altar. Vive en nosotros y con nosotros y por lo tanto pueden haber diferentes acciones en las que nosotros busquemos mantener esa conexión. Y eso es lo importante. Me parece que es fundamental que hoy por hoy la magia de parte de quienes establecemos estos discursos también esté enfocada en aquellas personas que justamente tienen este día a día, que no necesariamente han decidido hacer de la magia su trabajo o la forma en la que ganan su sustento, sino que es algo que les gusta, que les llama, que les agrada y están conectados con ello, pero al mismo tiempo son ingenieros, son técnicos, auxiliares, médicos. Yo he atendido diferentes personas con diferentes profesiones. Hay algunas que son mucho más exigentes que otras y me parece que es importante empezar a bajar el discurso de la magia, sobre todo ceremonial, que siempre ha estado muy enfocada en aquellas personas que tienen el recurso económico desde ya para establecer una gran cantidad de actividades y artefactos y herramientas a conseguir que muy probablemente la persona de a pie del día a día pues no pueda contar con ello. Sin embargo, eso no quiere decir que tenga que privarse de la actividad mágica. Quiere decir que es necesario acomodar y amoldar las dinámicas del día a día para que se pueda igual ejercer esta actividad. Pero volviendo al tema, la razón por la que muchas veces hay esta desconexión, este debilitamiento de la conexión con los espíritus, es precisamente por esa falta de constancia o de práctica. Podemos incluir en esta lista como segundo punto cambios emocionales o mentales, como el estrés, la depresión o incluso asuntos traumáticos o difíciles que estén pasando dentro de la vida del practicante. A esto también hay que sumarle las llamadas crisis de fe o la pérdida de la convicción, de la confianza que hay en los espíritus. Muchas veces esto va a pasar directamente por hasta qué punto el practicante se ha deconstruido, digámoslo así, de esos paradigmas, especialmente en nuestro caso, aquí sí voy a hablar de la parte siniestra, cuando se habla del trabajo con demonios y demás, donde en muchas oportunidades lo que se establece de primer momento es que los demonios van a llevar a la ruina, a la perdición, van a engañar, van a traer dificultades y adversidades de alguna forma. Entonces, si el practicante comienza a ver que muchas cosas se mueven en su vida de manera negativa,
y no está completamente aferrado, no está firme dentro de su convicción personal, es muy probable que comience a rechazar consciente o inconscientemente el tema del trabajo con los espíritus y eso va a generar un debilitamiento. Por supuesto, también hay momentos que son traumáticos, como pasar por el fallecimiento de un ser querido, la pérdida del empleo, la ruptura amorosa, y si de por sí ya hay ciertas condiciones como ansiedad, estrés, depresión y cualquier otra cantidad de condiciones que muchos podemos ser susceptibles de percibir, pues en esos momentos seguramente eso nos llevará o uno a no practicar la magia o dos, no estar en nuestros cinco sentidos para poder percibir que esa conexión está fuerte. Entonces también puede pasar que haya una falsa sensación o percepción de que se ha debilitado el vínculo cuando en realidad no es así. Y simplemente nuestro estado emocional nos impide poder llegar a sentirnos lo suficientemente plenos para vivir la experiencia mágica. Asimismo, podemos de alguna forma hablar de un desgaste energético. Algunas personas se dedican a hacer rituales y ceremonias de manera constante y a veces incluso puede ser hasta exagerada, o de sobremanera más bien, para no decir exagerado. Y esto en muchas oportunidades les va a provocar una gran pérdida energética, especialmente si solamente se dedican a esta parte de estar llamando espíritus, estar colocando ofrendas, es decir, a los aspectos devocionales. En esos casos puede que ese desgaste y el hecho de no estar reponiendo nuestra energía a través de ciertas actividades como el trabajo de chakras, limpiezas, purificaciones y demás, puede provocar que ese desgaste no nos permita sentirnos lo suficientemente bien, digámoslo así, para poder conectar con los espíritus o con el mundo espiritual. Y esa también puede ser posiblemente una causa de ese debilitamiento. El orgullo o exceso de expectativas es algo de lo que ya hablamos cuando comentábamos un poco esta idea de lo que se espera durante el ritual. Digamos que para apuntar un comentario adicional, a mí me ha pasado que han venido personas a mí con un comentario similar, el cual es el siguiente. Al principio hice mis rituales, hice mis prácticas y sentí que X entidad se manifestó con mucha fuerza. Luego de cierto tiempo ya no siento lo mismo y creo que se ha perdido el vínculo o se ha perdido la conexión. Si me lo preguntan, esto puede tener, digamos, diferentes respuestas, pero yo les voy a dar la que para mí es la que yo considero adecuada o pertinente a ello. En muchas oportunidades, esa también es una especie de prueba para el practicante para que madure o para probar su madurez. Si uno siempre necesita sentir chispitas mariposas rodeando a su alrededor, ventiscas, cambios de temperatura y demás, para sentirse convencido de que lo que está haciendo está funcionando, entonces realmente uno no está seguro de lo que está haciendo, sino que todo el tiempo necesita que algo se lo demuestre. Y llega un momento en la vida del mago, de la bruja, del hechicero, o como lo quieran ver, o el nombre que le quieran poner, en la que esto no necesariamente tiene que ser así. Puede pasar que uno ya se vaya familiarizando tanto con la energía que despliegan los rituales, que efectivamente ya no sienta esas mismas sensaciones particulares de mareo, de levedad, esta especie de estado de trance que de alguna manera me desubica espacio-temporalmente, sino que ya todo fluye como si fuera cualquier acción. Y no quiere decir que se haya debilitado el vínculo, vuelvo y repito, porque me parece importante acotar que puede haber una falsa sensación de haber perdido el vínculo. Por eso es importante determinar a través de esta lista, si ustedes lo quieren hacer, qué de esto les está pasando y qué de esto es lo que los puede estar llevando a percibir esto. Pero en muchas oportunidades no es que se haya perdido o debilitado la conexión. También va a depender de otros elementos como los que ya hablamos, y es que puede pasar que el practicante solo se esté dedicando a lo devocional y no se esté desarrollando a nivel de poder percibir lo que hay más allá. En muchas oportunidades, el trabajo mágico puede traer ciertas experiencias traumáticas, especialmente cuando se habla de corrientes como las que están añadidas a el sendero de la mano izquierda. ¿Por qué? Porque lógicamente se busca el aspecto que es adverso, que es oscuro, que es tétrico, que es hórrido dentro de la espiritualidad. Y puede que pase que hayan ciertas situaciones que el practicante no sepa manejar o tolerar o que le provoquen muchísimo susto o que le generen pánico, terror y miedo. Y el pánico o el miedo más bien tenemos que entenderlo como una emoción cualquiera que hace parte de nuestro paquete que tenemos para sobrevivir y que nos advierte que algo puede estar pasando.
El problema es que si ese miedo paraliza lo suficiente al practicante, este terminará por rechazar lo que ha estado haciendo y eso puede procurar un debilitamiento del vínculo, porque justamente los espíritus verán que esta persona no es apta, por lo menos todavía, para trabajar con ellos. De hecho, en muchas oportunidades podemos ver esto como una especie de prueba, pues se hace muy fácil hablar de pentagramas invertidos, cruces invertidas, Hail Satan, Hail Lilith, pero ya pasar a un trabajo real que nos va a poner a meter las manos al fuego, eso quizás sí puede ser algo que no sea para todas las personas. Justamente esto se vincula bastante bien con la siguiente razón: ciclos y pruebas. En muchas oportunidades, justamente vamos a encontrar que vamos a ser probados dentro del camino. Tanto nuestra voluntad, nuestra convicción, como la capacidad que tengamos para desarrollarnos. Porque justamente este es el objetivo del mago: comportarse a través de su voluntad o hacer de su voluntad lo que define su realidad circundante. Esa es la gran diferencia entre quienes llevan un camino devocional, que dejan las decisiones de su vida, sean las pequeñas, medianas o grandes, en manos de lo que los espíritus probablemente puedan decidir supuestamente por ellos, o que toman las herramientas que aprenden del camino espiritual y comienzan a aprender a tomar las decisiones y hacer las acciones que les van a llevar a la manifestación de esa voluntad. Entonces también puede pasar que haya esos momentos de silencio, pero no necesariamente de debilitamiento del vínculo. Ofensas a los espíritus. Creo que esto habla por sí solo y se refiere a cuando no se han recibido los resultados esperados, uno es una persona que no ha trabajado lo suficiente, no sé si su ego, no sé si su ímpetu o su personalidad, si lo queremos ver así, su ser, y está simplemente probando a los espíritus, pretendiendo que de pronto ellos sean los que tengan que demostrarle las cosas. Cuando no se reciben esas respuestas, entonces viene el rechazo, el renegar o incluso hacer actos concretos como destruir efigies, imágenes, ídolos, fetiches, hasta botar el altar. Uno ve cada cosa aquí dentro de la magia, indistinto si es sendero de la mano izquierda, sendero de la mano derecha. Por supuesto que esta acción desde ya va a suponer que no solamente haya un debilitamiento espiritual, sino una ruptura del vínculo, aunque, aunque puede que no completamente. ¿A qué me refiero con esto? Hay personas, por ejemplo, en el sendero de la mano izquierda, que después de haber trabajado cierto tiempo con los espíritus, los demonios, etcétera, etcétera, llega un momento donde se vuelven a convertir a una religión judeocristiana o abrahámica, donde rechazan lo que han recibido, lo que han hecho, y comienzan a despotricar, ¿no? Empiezan a despotricar del sendero, de los espíritus, a hacer acciones en contra de ellos. Entonces lo que va a suceder es que puede que el vínculo no se rompa, más bien va a funcionar de forma adversa. Es decir, si antes el vínculo estaba hecho para que el practicante fuera ayudado, protegido y demás, ahora va a recibir lo contrario, precisamente por esa ofensa. ¿Y cuándo o qué va a determinar posiblemente que esto sea así? Las acciones que se hayan hecho para fortalecer el vínculo. Me explico. Cuando hay uso de líquido vital propio sobre sellos, sobre pactos, sobre contratos o cualquier otro elemento que suponga de alguna forma la búsqueda de esa unión, eso no es tan fácil de borrar, no es tan fácil de quitar. No es suficiente con ir, arrodillarse, pedir perdón, supuestamente, ¿no? Por las ofensas cometidas contra la divinidad que ahora se quiere seguir, o por reconocer que hubo errores en uno que lo llevaron por ser rebelde, anárquico o estar enojado con la vida o lo que sea. No es suficiente. Si ha habido esa vinculación a ese nivel y luego simplemente se pretende abandonar el asunto, puede que el vínculo no se rompa, vuelvo y repito, porque uno está unido de alguna forma por esas acciones, sino que el vínculo va a funcionar de forma adversa. Así que hay que tener mucha, mucha precaución, por eso siempre el llamado es a ser muy conscientes antes de llegar a puntos como ese tipo de vínculos, como ese tipo de compromisos, de que sea efectivamente lo que uno quiere, no sea que después se arrepiente y pues tenga que padecer grandes consecuencias. Vamos ahora con dos de las últimas posibles razones. Es probable que hayan más. Si alguno de ustedes quiere complementar lo que se dice en este video, tanto en este punto como en otras cosas más, por supuesto que es bienvenido a hacerlo. Y aquí aprovechando para invitar a todas esas personas que de pronto están viendo este video y no se han suscrito al canal, sean bienvenidos y
los invito a que se suscriban, a que activen la campana de notificaciones para que estén muy atentos y pendientes de todo lo que se sube por aquí en Ecos del Abismo. Al mismo tiempo, si alguno de ustedes se siente generoso y quiere ayudar a este proyecto, lo puede hacer por medio de ser un miembro del canal o por medio del super gracias, generando las aportaciones que ustedes puedan y consideren que pueden hacer. Yo les estaré muy agradecido por ello. El exceso de trabajo mágico es otra razón que puede generar un debilitamiento, pero me voy a referir específicamente a un elemento, sobre todo hoy por hoy, cuando salen tantas propuestas, tanto de panteones como de sistemas a trabajar. Y es que el trabajar con muchos espíritus o entidades puede generar un desgaste energético, del cual ya hablamos hace un rato, y esto a su vez va a ocasionar que el practicante no sea capaz de aguantar el ritmo. Y eso evidentemente va a generar un resquebrajamiento, un debilitamiento del vínculo con los espíritus, porque inicialmente él estará afectado de tal manera que le va a ser muy difícil poder llegar a conectar con los espíritus por su propia cuenta. Es decir, no es tanto que haya hecho una ofensa en contra de ellos, sino que como seres humanos tenemos una condición, por más fuertes, poderosos que nos queramos sentir, tenemos unos límites y cuando no respetamos esos límites pueden pasar cosas como estas. Aquí, por hacer un comentario breve y adicional, hay que decir que no es lo mismo aquellos espíritus que tenemos como entidades o espíritus patronos o matronas, guías, digámoslo así, y aquellos espíritus con los que se trabaja esporádicamente, como por ejemplo los espíritus de Lars Goetia, donde muchos quieren aprovechar las distintas cualidades, naturalezas y atributos de ciertos espíritus para propósitos concretos. Por eso es importante establecer cuáles van a ser los tiempos de trabajo. No es lo mismo lo que se puede llegar a trabajar o hacer con un espíritu guía a aquel con el que yo estoy de manera transitoria y estoy esperando que me responda ante algo, sea lo que sea, y se haya establecido, por ejemplo, una línea de pagamentos. Que eso también hay que mencionarlo. Una forma de ofender a los espíritus es faltar con algo, retomando un poquito pues el punto que venía contándoles antes de este. Cuando uno ha prometido que va a hacer algo por los espíritus y no lo hace, sea por la razón que sea, eso lógicamente va a generar un desagrado y por consiguiente un debilitamiento del vínculo con los espíritus. Vamos con el último punto, ataques mágicos. Cuando hay una guerra mágica entre dos practicantes o incluso entre alguien que tiene un tipo de devoción o de unión con algún panteón o algún grupo de entidades o espíritus, y la persona que está interesada en atacarlo lo reconoce, muchas veces intentará debilitar ese vínculo, intentará apartar a los dioses o espíritus de su lado para que sea más vulnerable a sus ataques. Esto no es algo nuevo, de hecho tenemos un ejemplo muy claro en los famosos papiros mágicos griegos, un libro clave en la llamada magia hermética, en la que vemos varios procedimientos en los que los practicantes o los hechiceros buscaban ya sea ofender en nombre de la víctima a los espíritus con los que reconocía que trabajaba o directamente simplemente apartarlos. Si esto se consigue, efectivamente quedará una sensación de vacío, de desconexión, de no respuesta en el practicante y eso, por supuesto, también hay que tenerlo muy presente. Ya vimos algunas de las razones por las que se puede presentar esta desconexión. Ahora hablemos de señales puntuales que nos pueden estar indicando que efectivamente hay una debilidad en el vínculo que se ha establecido con los espíritus. Por ejemplo, entrando a elementos que se pueden observar, las velas u ofrendas que se presentan al espíritu presentan un estado que puede determinarse como negativo. Por ejemplo, cuando se trabaja a partir de la interpretación de la vela, se observa que la llama es pequeña, que la espelma se riega por todas partes, que tiene un aspecto que es grotesco, que nos recuerda a algo que simplemente con verlo es desagradable. Las ofrendas, como la comida, como el licor, se estropean con mucha facilidad y muy rápidamente, presentando insectos, hongos o simplemente un estado que parece ser desagradable en muy poco tiempo. Vuelvo y repito, este es uno de los elementos a tener en cuenta. Por supuesto, también pueden haber otras sensaciones, como por ejemplo a la hora de estar trabajando, no solamente ser embargado por una sensación de malestar, sino presentar otras cosas como dolores, posiblemente, dolores de cabeza, sensaciones de mareo, pero en el mal sentido de la palabra,
entre otras sensaciones que pueden estar indicando que hay algo que no está operando de manera positiva. Por supuesto, la observación de nuestros sueños también va a ser importante. Si llegamos a ver a los espíritus en ciertas actitudes, como por ejemplo que les llamemos y no se manifiesten, que nos estén dando la espalda, que una gran bruma negra nos esté cubriendo y no haya nada que nos pueda iluminar o nos pueda ayudar, entre otros tantos posibles sueños que hay, pues evidentemente esto nos puede llevar a prender las alarmas, pero por supuesto hay que tomarlo con calma. Recordemos que los sueños están hechos de un material que es muy mixto, está mezclado con muchos elementos y poderlos tomar como un augurio requiere una examinación profunda y neutra hasta donde se pueda. Volviendo al tema de los rituales en sí mismos, hay una sensación de vacío. Cuando uno ya ha sentido la presencia de los espíritus, sabe qué es o cómo se siente cuando ellos están allí. Por lo tanto, cuando no se presenta esta misma sensación, no solo una vez, sino varias veces durante diferentes actividades, pues uno puede comenzar a sospechar que hay algo que no está funcionando del todo bien. Asimismo, el espíritu con el que uno esté trabajando o el grupo de espíritus como tal ni siquiera se presenta en sueños, ni en proyecciones astrales, ni de otras formas durante el día a día, que puede ser algo que puede pasar, como si lo hubiera hecho antes. Eso también nos puede estar indicando que hay algo que no está yendo bien. Ídolos, collares, estatuas, representaciones de ese espíritu se caen, se rompen, se echan a perder sin ningún motivo aparente. Esto también tenemos que saberlo leer como que hay algo que no está andando bien. Sea porque hemos hecho algo que haya molestado, o sea porque, como en el caso del ataque mágico, pues estén generando esta ruptura o a la fuerza, digámoslo así, esta desconexión con los espíritus. Y por supuesto, lo más palpable y lo más claro es que las peticiones, las encomiendas que quizás se hubieran podido hacer a los espíritus que antes fueran respondidas, ahora ya no son respondidas. Ahora cualquier petición que se hace, por muy pequeña que sea, no funciona, no se siente de alguna forma ese apoyo, no se sale adelante con los propósitos que se tengan y por lo tanto podemos decir que el espíritu no está respondiendo. Ya hablamos del problema o ya describimos la situación. Ahora hablemos de qué se puede hacer probablemente para volver a recuperar ese vínculo con los espíritus. Pero antes de eso, recordarles que si les gusta lo que ven aquí en mi canal de YouTube, lo que hay en mi comunidad en Patreon seguramente les va a fascinar. Allí van a poder encontrar un grupo de escritos, de podcast del abismo sobre diferentes temáticas adicionales a las que toco aquí dentro del canal de manera profunda, detallada y argumentada. Y asimismo, también podrán disfrutar de ciertos beneficios dependiendo de su nivel, como asesorías personalizadas, lecturas de tarot, además de este contenido, e incluso encuentros mensuales que se hacen, como una asesoría general que se hace mensualmente, e incluso hemos comenzado un club de lectura. Todos estos son elementos que ayudan al mantenimiento y crecimiento de Ecos del Abismo. Así que si ustedes quieren y pueden unirse a esa comunidad, para mí será un enorme placer tenerlos por allí. Hablemos entonces de acciones concretas para retomar el vínculo. Lo primero es analizar posiblemente de la lista que se mencionó cuáles pueden ser el motivo o los motivos por los que se haya presentado el debilitamiento. Asimismo, también para ir a un punto que no sea tan dependiente de la percepción personal, uno puede trabajar de manera oracular por sus propios medios, si los conoce, o por alguien más, para consultar el estado de ese vínculo y si hay algún tipo de problema, a qué podría deberse. Esto nos podría dar una idea más clara y no lo dejaría en un terreno tan subjetivo. Lo mejor que puede hacerse, sea en el caso de haberse alejado por cuestiones de trabajo, estudio, cuestiones emocionales o directamente por problemas de duda, de desconfianza o lo que sea, es realizar actos votivos, es realizar ofrendas, colocar velas, hacer llamados, presentar ofrendas, después de haber hecho conjuraciones personales o de algún libro o la recitación de palabras de poder, expresar al espíritu el deseo de ofrecer disculpas si es que se ha ofendido por algo y de volver a trabajar, de volver a recibir su energía, su fuerza con uno.
A su vez, digamos que lo que más puede servir, porque esto se puede convertir en un acto crónico, es decir, un acto repetitivo de ir, volver, y eso evidentemente no calza bien dentro de la práctica espiritual. Entonces lo que puede hacerse es asumir un compromiso para demostrar que justamente uno no pretende volver a permitir que el vínculo se rompa o se resquebraje, planteando para ello compromisos que sean realizables. Hay gente que de alguna forma parece que pretendiera sobornar, digámoslo así, a los espíritus, diciéndoles que va a hacer ofrendas todos los días o 3, 4, 5 días a la semana, cuando en realidad es algo que no pueden hacer. Y luego va a venir el problema. Recordemos que todo lo que se le prometa a los espíritus se debe de cumplir. De la misma forma en que ellos entregan, también retiran. Entonces es más fácil que yo diga, mira, una vez a la semana o una vez al mes o una vez cada luna llena, yo haré una ofrenda con llamados, con velas, con inciensos, etcétera, etcétera, y que se cumpla. O establecer un periodo de tiempo. Durante estos próximos 6 meses lo voy a hacer de esta forma. Hay que tener en cuenta que aunque no necesariamente estemos recibiendo un ok de viva voz de parte del espíritu, ellos, si son llamados de manera adecuada, estarán allí y probablemente nos harán saber por medio de las velas o de otros elementos si están de acuerdo o no están de acuerdo. Pero lo primero que hay que hacer es justamente eso, entregar ofrendas, presentar este proceso devocional, que aunque puede ser muy esencial y básico, justamente es la base en muchas oportunidades de la conexión, el vínculo con una entidad o con un espíritu. Hacer al espíritu parte de nuestro día a día también es una forma de retomar el vínculo. Me explico. Como lo he dicho, la actividad mágica no tiene por qué relegarse únicamente a la cámara ritual o al altar. Hay muchas cosas que podemos hacer dentro del día a día, como ciertos llamados, sea en voz baja o mentalmente, si no podemos hacerlo por la gente que nos rodea, o utilizar ciertos elementos como portar anillos, collares, que en determinados momentos, en lugar de hacer ciertas actividades que son comunes entre nosotros, como mirar el teléfono o cosas por el estilo, podemos aprovechar para que estando sentados en un autobús, en un parque, en una sala de espera, pues nosotros simplemente nos concentremos allí donde estamos y empecemos a llamar mentalmente a la entidad y a percibir la energía que se mueve, digamos en este caso, en el amuleto. Todo eso puede ayudar justamente a reforzar el vínculo. Y de ahí en más también se pueden hacer otras acciones que son mucho más perdurables, como por ejemplo el tatuarse, los sigilos de los espíritus con los que uno trabaja y también concentrarse sobre ellos, siendo todas estas acciones que justamente denotan una fuerte, grande y estrecha relación con el espíritu o los espíritus con los que estemos trabajando. Volver a lo básico. ¿A qué me refiero con volver a lo básico? Muchas veces puede pasar que el practicante comience un proceso, haga sus rituales, sus actividades, sus ceremonias, sus prácticas, pero se abrume por diferentes razones. Cuando uno sienta esa sensación de abrumamiento, en lugar de permitir que se debilite el vínculo o se rompa, de ser el caso, será bueno hacer una especie de autoevaluación. Ustedes saben que aquí en el canal hay un video sobre eso y tomarse una pausa de ser necesario. Los espíritus lo entenderán. Ellos, de alguna forma, puedo decirlo, me atrevo a decirlo más bien, no están esperando que uno esté siempre ahí encima, sino que sus intenciones sean verdaderas, sean honestas. Porque justamente nuestra condición humana, vuelvo y repito, nos hace frágiles y vulnerables en muchas oportunidades y esto puede pasar y es completamente normal. Así que si uno se siente abrumado, pues es mejor volver a lo sencillo, a las meditaciones, hacerse limpiezas espirituales, de ser el caso y demás, y poco a poco ir retomando el vínculo. Porque muchas veces puede pasar que se haga una asociación negativa con la praxis mágica, especialmente si uno es una persona muy severa consigo mismo o si de alguna forma, como lo he visto en otras oportunidades, la gente llega a compararse con otras personas o con otros autores. Pasa sobre todo con la gente que ya tiene unos años, digámoslo así, que ya están por encima de los 30 y tantos y comienzan el camino. En muchas oportunidades pueden llegarse a sentir abrumados porque sienten que comenzaron muy tarde el camino o que a qué horas van a hacer todo lo que tienen por delante y eso los lleva a abrumarse. Hay que evitar esa emoción o esa sensación más bien a toda costa y entender que el proceso de cada quien es único
y aunque hay ciertos elementos que nos atraviesan a todos, hay otros que son más bien particulares. Y finalmente restablecer la disciplina, porque definitivamente una de las razones por las que muchas veces el vínculo se debilita fue, por como lo dije en un comienzo, a razón de la falta de práctica, a razón de la falta de constancia, a razón de la falta de disciplina. Y aunque vuelvo y repito, hay escenarios que hacen que sea muy difícil que uno pueda trabajar con las entidades, con los espíritus, tener un altar. Por ejemplo, me ha pasado, hay cierta parte de los practicantes que son inmigrantes en países como los Estados Unidos o en Europa, donde se van a trabajar en oficios que son muy pesados y que tienen una intensidad horaria de más de 8 horas, 10 horas, 12 horas, con horarios que son muy difíciles y que les impiden mucho poder trabajar. Entonces, en ese caso, ellos tendrán que hacer un plan de trabajo que se acomode justamente a estas dinámicas. Por mencionar algo, había alguien que yo conocía que me decía, yo me demoro 40, 50 minutos de mi casa a mi lugar de trabajo. Bueno, pues suba todas las ventanillas, grábese haciendo un destierro, grábese haciendo los llamados o reproduzca los que hay en internet en lugar de poner música y de esa manera trate de buscar esa vinculación con el espíritu. Que ojo, por supuesto, no reemplaza de ninguna forma lo que es trabajar directamente en un altar, pero por supuesto que sí va a significar muchísimo más que no hacer absolutamente nada. Y también buscar en esos días de descanso, que muchos los tienen, momentos en los que a pesar del cansancio, a pesar del estrés, pues puedan sacar sus tiempos para trabajar con los espíritus. Algunas señales que nos indican que la conexión ha retornado es una mejor respuesta en los rituales, tanto a nivel del comportamiento de elementos como las velas, el incienso, el humo justamente de este mismo, las ofrendas, hasta incluso la sensación física. Recordemos que uno de los elementos que son fundamentales dentro de un ritual es la respuesta emocional. Si yo me siento agradado, si me siento poderoso, por ponerlo en esos términos, o me siento pleno, o incluso poniendo en términos químicos el asunto, si siento que he liberado dopamina, serotonina, oxitocina y todas estas sustancias que se liberan en nosotros cuando hacemos algo que es agradable, pues efectivamente nos indica que hay un vínculo que se está fortaleciendo. Si además de esto, lógicamente comenzamos a verlos en sueños nuevamente, en contextos que son agradables, que no voy a dar muchos ejemplos aquí, pero digámoslo así, en contextos que son agradables, eso también nos indica que la conexión se está retornando. Si por supuesto ya comenzamos a recibir nuevamente respuestas a nuestras peticiones, si lo que pedimos se nos cumple, eso también obviamente nos va a indicar que hay un fortalecimiento del vínculo. Si además de eso dentro del día a día llegan a nosotros pensamientos, llegan a nosotros que podemos observar ciertos símbolos o mensajes, más bien digámoslo así, formas en las que los espíritus buscan comunicarse de maneras sutiles, esto también va a indicar que efectivamente hay un vínculo fuerte. Y finalmente tendría que decir que ellos, cuando hablo de ellos me refiero a los espíritus, sea cuales sean con los que trabajemos, nos lo van a hacer saber de un modo o de otro, nos van a hacer saber que están ahí, a través de ciertas acciones, como protegernos de algo que nos hubiera podido pasar, avisarnos de algo que estaría sucediendo, o simplemente generando esta sensación de presencia, de estar rodeado, de contar con el espíritu o los espíritus con los que estemos trabajando y sentir en lo más profundo de nosotros esa sensación de conexión. Para finalizar, hablemos de algunos errores a evitar cuando se está buscando restaurar esta conexión y un par de reflexiones finales. Lo primero es que no hay que apresurarse, no hay que exigir resultados. Teniendo en cuenta la razón por la que se haya generado el debilitamiento de la conexión, va a ser muy importante comportarse con humildad, con tranquilidad, con sencillez, y esto muchas veces es un gran desafío para el mago, sobre todo el mago negro o la bruja que practica magia negra, por muchas veces estos discursos que hay de enaltecer el ego. En el mundo espiritual a veces hay que agachar la cabeza, sobre todo cuando hemos cometido un error, aceptar nuestro error y hacer lo posible por enmendarlo y permitir que se tarde el tiempo que se tenga que tardar. Finalmente hay que hacernos responsables de que lo que ha sucedido es por nuestra razón. Yendo un poco a la visión personal, a mí me parece que los espíritus observan nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente y ellos saben quién sí y quién no va con ellos. Ya quienes sí vayan con ellos los respaldarán, estarán ahí a pesar de que puedan haber ciertas situaciones que hagan que no hayan ciertas prácticas, actividades y demás, porque el practicante se mantendrá firme y convencido.
y también saben distinguir de aquel que simplemente pretende usarlos como si fueran meras herramientas o para llenar cualquier tipo de propósito, y a esas personas más bien las irán desechando. Como lo dije, no hay que confundir silencio con abandono. No es lo mismo cuando, por la razón que sea, la conexión está, pero puede que se nos esté invitando a hacer las cosas por nosotros mismos en lugar de depender siempre de los espíritus. Eso es un silencio. Un abandono es cuando ya definitivamente no contamos eh, con ningún tipo de conexión, o que la conexión se ha debilitado de manera grande. A veces es importante madurar dentro del camino y dejar esa visión donde todo tiene que ser siempre rimbombante. Y vuelvo a repetir un elemento que ya había mencionado, y es evitar comparar el proceso personal de uno con el de otras personas, con el de otros autores, referentes o incluso gente que conozcamos, o como muchas veces pasa, pues en las comunidades de internet. Es importante que entendamos que cada proceso es único y personal, y hay que evitar justamente el frustrarse, porque es lo que muchas veces sucede cuando uno se compara con otros. Hay que entender que el proceso es personal y único, y aunque hay gente que uno admira, a mí me pasa, hay colegas, hay personas que yo digo, wow, o sea, qué genial poder llegar a desarrollar estos procesos o conseguir estos asuntos, pues hay que entender que cada camino es único, y que una cosa es uno admirar y decir, yo quisiera tomar esto como parte para poder generar algo similar, y otra cosa pues es simplemente frustrarse porque creo que tengo que ser igual al otro. Nadie tiene que ser igual al otro. Hablando concretamente del sendero de la mano izquierda, si algo lo define es justamente la búsqueda de esa autenticidad por medio de la individualidad. Vale la pena recordar que lo importante es mantenerse firme dentro del camino. Es la mejor forma de evitar que se debilite el vínculo. Sé que pueden pasar muchas cosas que hagan que uno se plantee, dude, piense si efectivamente está en el lugar correcto. A mí personalmente me lo han preguntado en varias oportunidades cuando he hecho dinámicas como las preguntas anónimas y demás. Y les puedo decir que a pesar de diferentes sucesos que han acontecido en mi vida, de lo difícil que fue incluso comenzar este camino, yo siempre he sentido que no solo soy un practicante, sino un militante del sendero de la mano izquierda, porque así es como funciona para mí, porque soy una persona que me gusta comprometerme con las cosas. Por eso no me comprometo con tantas, porque me parece que es muy complicado llegar a cumplir con tantos compromisos y responsabilidades. Indefectiblemente uno terminará por descuidarse. Por esa razón uno tiene que plantearse metas que sean realizables, cumplibles. Es mejor uno decir, me comprometí a trabajar 2, 3 días por semana y lo hice, a decir, me comprometí a trabajar toda la semana y llegué hasta 2 o 3 veces y ya luego me frustré porque no lo conseguí. Porque inmediatamente va a venir una sensación de culpa, de remordimiento, de frustración, y todo eso va a hacer que uno le agarre física y pura pereza a la actividad mágica. Así que pienso que entre más honesto y sincero sea uno consigo mismo, pues mejor le va a ir. Hay tres elementos que son fundamentales: la intención, la voluntad y la constancia. Ahí está. Eso es la clave en muchas oportunidades para determinar hasta qué punto un proceso va a llevarnos a obtener los resultados que estamos esperando y hasta qué punto no. Como lo dije, pueden haber muchas razones por las que uno tenga que parar sus actividades mágicas. No necesariamente porque ya no esté de acuerdo, porque haya ofendido a los espíritus, sino porque pasan cosas dentro de la vida aquí en Malhut que nos evitan y nos imposibilitan para hacer ciertas cosas. Pero lo importante es lo que haya aquí y lo que haya aquí con respecto al sendero. Mientras uno se mantenga firme, los espíritus se mantendrán firmes con nosotros. En ese caso, aunque un poco alejados, muy probablemente ellos jamás se apartarán y por lo tanto mantendrán su mirada sobre nosotros. Muy bien, eso sería todo. Espero que este video, como siempre, les haya dejado más preguntas que respuestas, que les haya gustado, que les haya brindado varios elementos. Como siempre, he intentado hacer un ejercicio un poco más sencillo, un poco más tranquilo, pero pues no termina ocurriendo, no termina pasando porque siempre hay muchas cosas que decir acerca de esto. Pero me alegra de sobremanera saber que después de 8 años todavía existe la misma sensación de que esto es un mundo infinito por explorar. Les recuerdo que pueden seguirme a través de mis redes sociales, de Facebook, de Instagram, donde pueden contactarme para asesorías, lecturas personalizadas, herramientas mágicas y otras cuestiones que manejo por allí. Y por supuesto también observar el contenido que semana con semana comparto. Nos vemos en una próxima ocasión y como siempre,
¡Que arda la llama negra!